Dicen que el tiempo es el mayor regalo que podemos ofrecer a quienes queremos, pero a partir de una determinada edad, pues a veces nos vemos en una encrucijada vital, cuando tenemos que cuidar de nuestros padres mayores, pero tenemos que seguir acompañando a nuestros hijos, tenemos que mantener esas relaciones de amistad y tenemos que encontrar también tiempo para nosotros. Hoy, Con Ganas de Más, tenemos ganas de más tiempo, tenemos ganas de más familia, de más emociones, tenemos ganas de compartir y de saber cómo construir relaciones significativas y aprovechar el tiempo que tenemos ya en esta edad. Y para ello está con nosotros Javier Yanguas, que es uno de los gerontólogos más conocidos de nuestro país, doctor en psicología, investigador y docente internacional. Javier ha dedicado su carrera a investigar no solo cómo nos relacionamos, sino también cómo envejecemos, cómo es la soledad, cómo es la compañía. Muchas gracias por estar con nosotros en Con Ganas de Más, Javier. Encantado. Creo que hay una cosa que todos tenemos clara y es que hoy en día somos más jóvenes, aunque tengamos más edad de lo que eran a lo mejor nuestros padres y nuestros abuelos. Tú llevas mucho tiempo estudiando cómo envejecemos, pero ¿qué ocurre emocionalmente cuando llegamos a determinada edad, a partir de los 50, 60, 70? Bueno, pues por un lado es verdad lo que dices, ¿no? Los estudios lo que dicen claramente es que a la misma edad somos cada vez más jóvenes y esto es una cosa muy importante. Esto, bueno, hay comprobación empírica, experimental de esto desde hace mucho y lo que está sucediendo es que la vejez se está complejizando. O sea, eso que llamamos vejez, esos años que van de los 65 a los 90, imagínate 25 años, claro, en esos 25 años que son iguales que los de 0 a 25, quiere decir que pasan muchas cosas de 0 a 25, pues de 65 a 90 también pasan muchas, aunque sean distintas. Bueno, ahí lo que hay son etapas diferentes, sabes que yo creo que lo que caracteriza de la vejez es precisamente esa heterogeneidad. Dentro de esa heterogeneidad, dentro de esas etapas diferentes, pues lo que sucede también es que nos vamos un poco adaptando a distintas situaciones. Y hay una parte de esa adaptación, hay una primera parte de la vejez que más es una especie de extensión de la adultez, vamos a decir, ¿no? Luego yo creo que hay una etapa que viene un poco la fragilidad, la adaptación a los límites, que es un poco el envejecer, es eso, adaptarte a límites más estrechos, y luego al final de la vida puede ser que venga pues la necesidad de ayuda, ¿no? Bueno, pues emocionalmente también nos vamos adaptando en ese proceso de envejecimiento y vamos dando, pues por ejemplo, más importancia al presente que al futuro, ¿no? Es decir, en la medida que nos acercamos a ser muy mayores, la importancia del día de hoy es mayor, los planes que uno hace a futuro son al menos largo plazo, porque uno al final es, aunque sea inconscientemente, sabe que el tiempo es limitado, y nos vamos adaptando sobre todo tenemos una tendencia hacia más emociones positivas y menos emociones negativas. Y esto es algo que nos ayuda a ¿qué? Pues a tener bienestar, y eso nos pasa de alguna manera a todos a lo largo del proceso vital, pero sí que es cierto, tenemos más cadencia por aquellas situaciones que nos proveen más bienestar. Claro, además dices que hay distintas etapas, esas etapas a veces son tan distintas que podemos decir que tenemos nuevas identidades. ¿Esas nuevas identidades cómo impactan en ese sentido nuestro del tiempo? Bueno, cuando uno, sobre todo, ¿no? Hay un momento que es el de la jubilación, que es un momento que a veces es una transición, ¿no? Esa transición es como cuando los hijos se nos van de casa y entonces uno también, ¿no? Tiene otra transición, vamos a decir, ¿no? Dos momentos distintos de la vida en el que uno se tiene que adaptar. Bueno, yo creo que esa entrada en la vejez, en los territorios de la vejez, para algunos, para algunas, pues es complicado porque dejan el trabajo, tienes que llenar el tiempo de trabajo de otros proyectos, ese vacío lo tienes de alguna forma que llenar. Hay gente que esas transiciones las hace estupendamente, sin ningún problema, pero bueno, en ese primer momento lo que es muy relevante para mí es que uno, por ser un poco friki, se tiene que hacer una versión 2.0 de sí mismo o 3.0, la que le corresponda, ¿no? Es decir, llenar ese vacío. Esa adaptación no es sencilla a veces, pero ahí hay un tiempo en general, si uno económicamente está bien y de salud está bien, ahí hay unos años muy interesantes en la vida donde la gente, bueno, si tienes proyectos, si has logrado, sabes, hacer bien esa transición, yo creo que son años muy buenos de vida en términos generales. Luego es verdad
que la vejez también, aunque no sea solo biológica, la vejez es una cuestión biológica y por lo tanto cumplir años es cumplir años, ¿sí? Y por lo tanto es verdad que ahí hay una cosa que a mí me parece muy relevante, que es que nos tenemos que saber adaptar a límites más estrechos, porque esto es envejecer también, ¿no? ¿Cómo decirlo? Vivir con piedras en los zapatos, piedras que a veces nos las podemos sacar cuando somos jóvenes o adultos, pero hay veces que tenemos que convivir, ¿no? Con piedrecitas que nos hacen rozadura, a veces con piedras más grandes que nos duelen. Esa vida no es tampoco todo color de rosa. Si sabemos hacer bien esa adaptación, y en esto pues las emociones y los sentimientos son muy importantes, pues podemos tener también una buena vida a pesar de vivir con esas piedras en los zapatos. Y luego pues puede venir un periodo pues más complicado de dependencia, porque en el fondo la vejez es así, ¿no? Claro. Quiere decir que si tenemos suerte nos morimos de mayores. Hombre, pues eso Porque la esperamos. alternativa es muy mala. No nos gusta nada. Pues eso. Javier, en esa adaptación está también la familia y los mayores de 50, en cierta manera, estamos redefiniendo un poco cómo son las familias, ¿no? Bueno, efectivamente, somos generaciones, estas generaciones del baby boom famosas, entre el 57 y el 73, bueno, ahí nacimos en España, yo soy de esas generaciones, nosotros somos de los esas dos somos de esas generaciones. generaciones, bueno, tú justo eres de esa generación, pero sí. Bueno, son 14 millones de personas, son las generaciones más formadas de la historia de España, las mujeres las más independientes económicamente, y bueno, son mucho más urbanitas que las generaciones anteriores. Bueno, hay una serie de características y para mí hay algunas que definen mucho cómo somos estas generaciones, son que hemos tenido menos hijos que las generaciones anteriores, hemos controlado nuestra natalidad, somos generaciones que tenemos, por decirlo suave, modos de vida y convivencia, más divorcios, claro, parejas distintas, parejas con las que no convivimos muy diferentes de las generaciones anteriores. Y son generaciones que es verdad más solitarias, que tenemos modos de vida más aislados, con menos hijos, menos red. Y es verdad que ha sido por voluntad propia, pero a veces lo que en la fase adulta de la vida viene bien o es una elección, a veces en otros momentos de la vida pues trae también retos y desafíos distintos, ¿no? Bueno, yo creo que eso define nuestras generaciones, ¿no? Y hay una parte importante que van a envejecer o que vamos a envejecer sin red, sin apoyo, sin hijos. Los que tenemos hijos igual no viven con nosotros. Bueno, una serie de circunstancias que van a transformar. Pero todas unas son generaciones que han luchado mucho, ¿no? Claro. Y que, bueno, yo creo que habrá dificultades como en todo en la vida, pero tendremos que ir solventándolas y adaptándonos a ellas. Tenemos a veces menos puntos de apoyo, pero tú en tus investigaciones también has notado que pesa más la calidad de las relaciones que la cantidad de las relaciones, ¿no? O sea, lo importante es que esos vínculos afectivos sean sólidos. Sí, sobre todo, y ahí hay un problema, ¿eh? En esto que dices tú. Creo que hay un problema porque nos hemos vuelto más cómodos, nos cuesta más salir de casa, tenemos usos del tiempo más solitarios. Quiero decir que ahí hay una transformación un poco de las relaciones y creo que no nos hemos dado cuenta de las consecuencias que esto tiene en nuestras vidas. Yo en esto sí que soy bastante crítico, ¿sabes? Creo que necesitamos apostar por las relaciones y creo que eso en parte depende de nosotros, es decir, de buscar esas relaciones, de insistir en esas relaciones, de buscar relaciones que sean de calidad en el sentido de no solo poder estar, sino poder compartir, por ejemplo, aquello que para ti es significativo, lo que nosotros llamamos cercanía emocional, es decir, que tú y yo podamos hablar de algo que para ti, para mí es importante, que sean relaciones de apoyo, que sean relaciones de alguna forma significativas. Eso es muy, muy importante, muy importante. También es verdad que cuando uno llega a la vejez, hay una teoría famosa que es la teoría del convoy, ¿no? Vamos con gente en el trenecito, vamos a decir. Claro, cuando uno llega a edades muy avanzadas, de ese trenecito va saliendo gente, porque la vejez también son pérdidas, ¿no? Y es verdad que siendo lo más relevante la calidad, sí que es verdad que necesitamos también poner un poco de ojo, ¿no? En que tengamos suficientes personas, porque claro, cuando alguien llega a los 90, a los 95 años, imagínate, ¿no? Pues claro, puede ser que llegue sin hermanos, puede ser que llegue sin cuñados, sin cuñadas, sin amigos.
O sea, que vivir también tiene un precio en términos de relaciones y hay que ponerle un ojo a las dos cosas, pero la calidad es esencial. Después hablaremos de cómo se construyen los vínculos, pero me gustaría retomar esto, porque claro, ¿qué tipo de relaciones a partir de una edad son las que más nos protegen emocionalmente? Porque puede haber muchas: familia, pareja, amigos, la propia comunidad, quienes están alrededor. Bueno, es que el mundo relacional es muy diverso, ¿no? Entonces, para estar bien necesitamos todas esas que tú has dicho en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque, bueno, con la familia hablamos de unas determinadas cosas, ¿no? Bueno, con la pareja hablamos de unas determinadas cosas, tenemos un nivel. Con los hijos, yo, por ejemplo, que soy padre, hablamos de otras cuestiones. Con los amigos hablamos cosas que no hablamos ni con la pareja ni con los hijos, porque son relaciones diferentes. A veces con los conocidos, es decir, creo que tenemos necesidades sociales muy diversas y lo más importante es que tengamos, digamos, cierto equilibrio entre esas relaciones. Puestos a escoger, pues obviamente, ¿no? Aquellas que te dan apoyo, claro, que van a ser cercanas y te van a apoyar, o sea, que te van a ayudar cuando tú lo necesites y a los que tú estás dispuesta a ayudar. Las que son cercanas emocionalmente, bueno, lo que nosotros llamamos vínculos significativos, que son precisamente esos son los más relevantes. Pero, insisto, creo que es muy importante porque las relaciones diversas nos dan cuestiones distintas, ¿no? Y tenemos un poco que seguir manteniendo ese mundo relacional. Y lo que hay evidencia empírica, o sea, lo que hay investigación, es que cómo gestionamos nuestras relaciones en la edad adulta define la soledad en la vejez. claro, totalmente. Y hay otra cosa que no sé si es generacional y que a lo mejor debemos aprender, porque hablas de esas distintas personas con las que podemos tener este vínculo, pero también tenemos que aprender a pedir ayuda. Y yo creo que a los de nuestras generaciones a lo mejor no se nos da muy bien, ¿no? Bueno, es que en esto también estamos en un momento un poco oscuro, ¿no? Parece que la independencia personal... estamos en una transición entre sociedades e individuos más comunitarios a sociedades más individualistas, ¿no? Yo creo que entonamos mucho el yo, me, mi, conmigo, la primera, y menos el nosotros, el vosotros, el ellos. Entonces, a mí me parece que... Y la independencia es como una especie de quimera, ¿no? Yo creo lo contrario, creo que poder depender uno de los otros es una suerte inmensa, creo que reciprocar es muy importante y creo que, que la interrelación, el inter ese creo que es fundamental. Yo estoy un poco en contra de cómo, ¿no? Yo veo cada vez relaciones más frágiles, cada vez relaciones de más, como una hoja de costo-beneficio, ¿no? Como si fuera una cuenta de resultados, ¿no? Y yo creo que le damos mucho énfasis al yo, a mi identidad personal. Creo que hemos vuelto la interdependencia clandestina en parte, ¿no? Porque como tenemos que ser, ¿no?, como autosuficientes, bueno, yo creo que todo esto es una gran mentira. La identidad personal no es una a priori, es una posteriori relacional, surge con los otros. Y creo que hay que desmitificar eso, ¿no? Nos necesitamos. Claro, nuestra identidad no es nada, sino hay Nada. otro al lado que te está Bueno, viendo y que está con los compartiendo. demás. Te construyes con los demás en un medio determinado y no hay otra. Y no hay otra. A veces nos construimos cuidando de los demás, de aquellos a los que queremos. Ahora se habla mucho de que hay que cuidar al cuidador, pero claro, también hay que tener en cuenta que cuando ya tenemos una edad y tenemos que cuidar, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros hijos o de los nietos o de la familia, eso tiene un coste de estrés, tiene un coste de lo que hay que invertir, ¿no?, en eso. Sí, sí, tiene un coste enorme. Y yo creo que hay varias dificultades, ¿no? Creo que no somos conscientes de la importancia del cuidado en nuestra sociedad. Nosotros somos sociedades que somos cuidadoras, es decir, está basada nuestra sociedad en esto, ¿no? En que los adultos cuidamos de nuestros hijos y de las personas mayores, pensando, esto se llama reciprocidad disociada en el tiempo, que cuando nosotros seamos mayores, los entonces niños, luego ahora adultos, nos cuidarán, etc. Bueno, esto se está complicando mucho, tenemos menos hijos, se está complicando porque tenemos vidas distintas, se está complicando porque nuestros hijos pueden ser que vivan a 8.000 kilómetros al este o a 8.000 al oeste, por muchas situaciones. Pero hay una que es muy importante, que es que no valoramos el cuidado. O sea, el cuidado siempre ha sido cosa de mujeres, siempre ha sido cosa de casa, de dentro de la casa, y resulta que es que no le damos valor a algo que es fundamental. Con el índice de envejecimiento que tenemos, yo, aunque suene un poco igual demasiado intenso por mi parte, creo que elevamos el cuidado a prioridad nacional o tendremos dificultades. Y luego además en el cuidado van insertos valores que son propios de cualquier relación sana: reciprocidad, interdependencia, renuncia,
generosidad, compasión. Podríamos aquí poner valores y valores que creo que si no cuidamos nos perdemos una parte esencial de la vida, empatía. Quiero decir, yo estoy muy preocupado con esto porque creo que no le damos valor, creo que se nos llena la boca hablando de otros retos que seguro que los hay, pero creo que falta claramente el darnos cuenta de la importancia que tiene todo esto. Javier, como aquí siempre tenemos ganas de más, vamos a darle más herramientas a aquellos que nos estén viendo. Por ejemplo, una persona que nos esté viendo ahora mismo, que tenga una edad, que se sienta sola porque siente que no tiene una red familiar o social, ¿qué le podemos decir? Bueno, lo primero que dices tú es que yo creo que hace falta un poco de autoconciencia. O sea, hace falta un poco de, ¿cómo decirlo?, abrir una ventanita a tu mismidad y darte cuenta de la situación en la que tienes, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Creo que hemos perdido un poco la atención sobre las cosas que nos pasan, ¿sabes? Vivimos demasiado rápido y creo que nos hace falta un poco de tranquilidad. Creo que uno tiene cierta obligación o cierta responsabilidad de entender cuál es su red, qué es lo que tiene y abrir, ¿no?, posibilidades de ir buscando, interaccionando, y para eso uno tiene que ponerse en marcha. Que es que no hay nada que merezca la pena en esta vida que no exija compromiso, ¿sabes? Y al final necesitamos abrir eso. Creo que hay una parte personal que nos tenemos que empoderar para esas relaciones, y hay lugares donde poder hacer esto. Por ejemplo, la Fundación La Caixa, donde yo trabajo, hay un programa que se llama El Siempre Acompañados, que trata de prevenir y de ayudar. Hay estrategias de relaciones y de soledad en distintos lugares. Creo que hay una parte individual ahí. Creo que hay una parte social o comunitaria que tiene que ver con que necesitamos a veces espacios significativos, espacios relacionales donde poder coincidir, porque a veces no es tan sencillo. O sea, la gente quiere tener relaciones, pero a veces vivimos muy ensimismados, ¿no? Este cambio en los usos del tiempo que comentábamos. Creo que necesitamos activar políticas comunitarias que den la posibilidad de reunirnos y de estar en esos espacios. Y creo luego que también necesitamos otro nivel, que es sensibilizar, ¿no? A mí me parece que vemos a gente sola y no le preguntamos, ¿no? Vemos a gente sola, somos una sociedad que además a veces culpabilizamos, ¿no? Bueno, parece que alguien está solo, pues algo le pasará, algo habrá hecho algo. Bueno, a veces llegamos a la soledad por muy distintas vías, y la soledad también tenemos que entender es algo consustancial al ser humano, ¿sabes? No es ni una tsunami, ni una epidemia, ni una guerra. Es parte de la condición humana, y por lo tanto tenemos que tener esa relación un poco más amigable con la soledad, ¿no? Y al final es ese dolor que sentimos que nos avisa de que necesitamos relaciones. Yo creo que le tenemos que hacer un poco caso, no solo que nos duela, sino que nos active para poder hacer algo con ello. Voy a retomar algo que decías antes. Las relaciones no salen solas. Hay que regar un poco esa cultura del vínculo, ¿no? Explícanos qué es la cultura del vínculo y cómo hacemos para alimentarla. Bueno, yo creo que es algo que, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por estar presente en la vida de la gente. A veces eso no es fácil, porque no hay pareja que no desengañe en cierta forma, no hay amigo que no sea desleal. Las relaciones a veces son como las inversiones bursátiles, ¿no?, por decirlo así, ya que estamos en este ambiente, que es que uno invierte y no sabe si va a recibir o no, pero si no invierte no va a ganar, ¿no? Entonces, hay un terapeuta suizo, Neuburger, que dice que las relaciones es estar, unas buenas relaciones es existir en la mirada del otro y que el otro exista en tu mirada, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer cosas para poder existir. Y eso significa quedar, significa estar, significa acompañar, significa comprometerse, significa pelear eso, ¿no? Y hay veces que nos irá bien y hay veces que no, pero en general yo creo que es una apuesta bastante segura, ¿no? Y necesitamos comprometernos en esa apuesta. Javier, pues para construir buenas relaciones tenemos que escuchar a los otros. Nos ha encantado de verdad escucharte y estar aquí contigo charlando. Un placer, la verdad. Y vosotros que estáis ahí, seguro que estáis con ganas de más, por eso os recordamos que podéis encontrar más sobre la familia, envejecer, las relaciones y cómo orientar esa brújula si nos sentimos perdidos en Generación Más, en la web de CaixaBank. Y ya sabéis, os esperamos aquí en Con Ganas de Más.